Ustedes me van dando las ideas y lo vamos armando entre todos. ¿Se acuerdan un poco, no? De artrología, para hacer un mapa conceptual. Tenemos la clasificación según movimiento y tejido. ¿Ya? Ahí no quiero escribir, escribo muy bien. Jenny, ayúdame. Ya, nosotros te vamos soplando todo. Ya, Jenny, tú puedes. Vas a poner, sí, artrología. Después le pueden sacar una foto, ¿ya? Se acercan y le sacan una foto. Sí, tiene que ser pequeño. Ya, artrología. Según tejido vamos a verlo, ¿no? Veámoslo según movimiento, pero tienen que saber que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la que dice que según movimiento se separa en, ¿se acuerdan? Sinartrosis. En sinartrosis, Diartrosis. diartrosis y anfiartrosis. ¿Ya? Oh, se me había olvidado la del medio. ¿Ya? Y según tejido va a ser fibrosa, sinovial y cartilaginosa. Entonces, por ejemplo, anfiartrosis es lo mismo que ¿qué? ¿Qué sinovial? No, Cartilaginosa. es lo mismo que cartilaginosa. ¿Ya? La anfiartrosis es lo mismo que cartilaginosa. La sinovial es lo mismo que la diartrosis. Entonces son sinónimos. ¿Y cuál nos queda? Sinartrosis. ¿Y eso es lo mismo que qué? Ya, ahí está, a ver. Anfiartrosis cartilaginosa, ¿cierto? La diartrosis es lo mismo que sinovial y la sinartrosis fibrosa. Ya, súper bien. Ahora, esos son los tres grandes tipos de cada una. Me la pueden llamar de las dos maneras. ¿Cómo lo dice compendio? Arriba del notebook. ¿En serio? Ya, ¿cómo lo dice el compendio? Compendio los llama así: anfiartrosis, diartrosis y sinartrosis. ¿Ya? ¿Ustedes lo llaman de la otra manera? Entonces, cuando yo les pregunto ¿qué tipo de articulación es la columna vertebral? Los cuerpos entre sí. Porque recuerden que tenemos hartos puntos de apoyo, ¿cierto? Tenemos el cuerpo con el cuerpo, que va a articular al medio con el menisco que tiene intermedio, ¿cierto? Después está las carillas articulares de la vértebra con la otra carilla. Ya, si yo me refiero única y exclusivamente a los cuerpos vertebrales entre sí. Entonces yo tengo que decir primero el tipo y después el subtipo. Entonces, ¿qué sería? Sería una anfiartrosis y después tengo que decir el subtipo. ¿Ya? ¿Se acuerdan más o menos el grupo que trabajó en eso? ¿O los grupos que trabajaron en eso? Anfiartrosis, cartilaginosa. Anfiartrosis, el compendio lo describe como anfiartrosis típica o verdadera. ¿Ya? Porque después tenemos la anfiartrosis, que se separa en anfiartrosis típica o verdadera o diartroanfiartrosis. Que la única diferencia entre ellos es que uno tiene una cavidad. Y ahora sí, empecemos a desglosar esto, que son como los más malvados. Utilicemos la pizarra de acá. Empecemos con la sinartrosis o fibrosis. Entonces ahí puedes desglosar acá. Pones así, ya, sinartrosis, vas enumerando la... ¿Cómo se llama? La fibra, la suturas. Acá tenemos colores, mira, el azul. Sí, con la sinartrosis. ¿Qué tenemos en la sinartrosis? A ver, soplémosles a Jenny. Tenemos las 4 suturas y 2 cosillas extra. Entonces, la primera sutura, la más popular, la que la tenemos más en el neurocráneo, va a ser
La interparietal, por ejemplo, la frontoparietal o la occipitoparietal, que va a ser la sutura dentada. Jenny, no te ensucies las manos, hay borrador. Ya tenemos ahí la sutura dentada. Después, ¿qué otra sutura tenemos? Tenemos la sutura escamosa. ¿Ejemplos hay? La temporoparietal, ¿cierto? Pero la dentada nos cantó todas las suturas ventráneas, ¿o no? La mayoría de veces sí. No todas, como por ejemplo podemos ver la escamosa a nivel de la temporoparietal. Ya, pero no pongan los ejemplos todavía. O no los pongas. Después, ¿qué otra sutura tenemos? Nos falta una sutura. Bueno, en realidad son más, pero ¿Con fuego? ¿Mm? ¿Con fuego? ¿O no? Todavía no. Falta la sutura de los huesos internasales o del esfenopalatino. Esa, la que dijo ¿Cómo se llama? armónica. ¿Con A? ¿Cambió de color? No. ¿Por qué no? Armónica. Ya, después, ¿qué más tenemos? Sutura dentada, escamosa, armónica. Nos faltaría la esquindilesis. ¿Dónde encontramos una esquindilesis? Ok. Ya me sé tu nombre, ¿viste? Muy difícil de olvidar. Ya, ¿dónde tenemos la esquindilesis? Sí, la esfenobomeriana. ¿Por qué? Porque tienen una forma de ranura. ¿Ya? Es como una ranura que va a interconectarse con un lado opuesto. En este caso, como la cresta del esfenoides con el mismo hueso bómer. ¿Qué nos falta? Nos faltan dos. ¿Se acuerdan? Una que se llamaba sindesmosis. La sindesmosis. No con esa. Sindesmosis. La sindesmosis, ¿las conocen o no? ¿No? Las sindesmosis las podemos encontrar en las articulaciones. Bueno, es un ligamento. A ver, préstame el... Ya digamos que acá tenemos un cúbito. Y acá tenemos un radio, ¿cierto? Ya, igual parecen, ¿cierto? Acá tenemos ese ligamento intermedio que sale en los libros. Esos ligamentos se llaman ligamentos interóseos. Y eso es una sindesmosis. Los ligamentos interóseos. ¿Dónde más tenemos uno? No, harto en verdad. Pero lo otro que tenemos es la tibio-peronea o la tibio-fibular, como la quieran llamar. ¿Ya? Tibio-peronea sale en el compendio, creo. Ya, ahí tenemos las cuatro, nos falta una, ¿cierto? ¿Cuál será esa otra que nos falta? La gonfosis. La gonfosis es la articulación alveolo dentaria, ¿cierto? No sé si tenemos otra gonfosis, creo que no. ¿Gonfosis o gonfosis? Gonfosis, ¿no? Está bien escrito. Ya, ese es el primer mapa conceptual. Ahora igual le pueden sacar una fotito. Profe, consulta. Ahí sí. ¿La sindesmosis no es sutura o si es espacio en sutura? Está aparte. Es que suturas se consideran a estas cuatro. Lo borré. Sí, no, pasó. ¿Ya? Y estas son como parte de las suturas, pero son como especiales. Son al final articulaciones de tipo fibrosas. Ya. Ahora al ladito, o acá abajo vas a poner la anfiartrosis. ¿Ya? Con la mano no, vas a ensuciar.
anfiartrosis. Ya, perfecto. Entonces, ¿en qué se separa esa? Ya la hemos dicho. ¿En qué se separa la anfiartrosis? ¿No? ¿Se olvidaron? Anfiartrosis típica o verdadera. ¿Es típica Típica. o verdadera? O No, eso van juntitas. Ah, ya. Típica o verdadera. Se puede decir de las dos maneras. Y la otra se llama diartroanfiartrosis. Diartroanfiartrosis. ¿Y Gabriel? Nada de eso. Ya, perfecto. Esas dos. ¿Cuál es la diferencia de uno o lo otro? Que la diartroanfiartrosis tiene una cavidad articular. Entonces tiene un componente de diartrosis, porque tiene la cavidad, pero al final, por el disco intermedio, va a seguir siendo una anfiartrosis. El compendio describe que va a ser la articulación interpubiana, o la de la sínfisis púbica, la carilla auricular del sacro con el hueso ilíaco y otro más, pero el mismo compendio después lo describe de otra forma, que es esta de acá, la esternoclavicular, que es un doble encaje recíproco en realidad, pero también como tiene un cartílago intermedio, lo describe de esa manera, como una diartroanfiartrosis. ¿Tiene una cavidad? Sí, esa es la diferencia, que posee una cavidad articular. ¿Ya? Hay autores que dicen una cosa, hay otros que la van a considerar doble encaje recíproco. En la prueba, si les pregunto, por ejemplo, la esternoclavicular y ponen uno u otro, otro, está bueno. ¿Ya? Perfecto. Ahora, una de las más variadas, por decirlo así, que es la diartrosis. ¿No está bien escrito? Creo que soy medio pili. Ya, diartrosis. ¿Qué tiene la diartrosis? Tiene 6 tipos distintos. ¿Se acuerdan de algunos? Enartrosis. Ya, primero, enartrosis. De hecho, esa siempre es como la primera porque es como la que tiene más grados de libertad. Que es una estructura esférica que va a ir a una cavidad articular, como por ejemplo articulación glenohumeral y la coxofemoral. ¿Cuál otra tenemos? Una que se parece. Una que se parece en términos de forma. Una que se llama condiloartrosis. Lo estoy enseñando con la nomenclatura del compendio, por si acaso sale distinto en mi PPT. Porque mi PPT creo que sale como condilia, es lo mismo. ¿Ya? Prácticamente lo mismo. Condiloartrosis. Ahí que tenemos de ejemplo. Acá, en vez de ser la estructura esférica, tiene como una especie de cuello finalizando en una estructura que es más elipsoide, ¿cierto? Como por ejemplo el cóndilo del húmero con el radio, ahí tenemos uno, o los falanges. Ya. Una trocleoartrosis pone ahora. ¿Se acuerdan de la trocleoartrosis? Que tiene una característica es que funciona como una bisagra y hace movimientos de flexoextensión, como por ejemplo la articulación húmero. ¿Cómo se llama la articulación? Húmero, el otro, cubital. ¿Por qué? Porque el radial que hace, sí, acompaña en la flexoextensión, pero lo que hace el radial al final es hacer la prorosupinación. ¿Por qué? Porque
el radio con el cúbito hacen un movimiento de trocoide. Y ahora pone la trocoide. Trocoide. ¿Qué es la trocoide? Es una estructura cilíndrica que va a realizar como un pivot sobre otra estructura que va a ser como de fibrocartílago o material fibroso, como por ejemplo lo es el atlas o el axis. Eso es una trocoide porque hace movimientos de pivot. Y también lo tenemos en la radio cubital. También hace un movimiento de pivot, hace una rotación. Entonces tiene ese componente fibrocartilaginoso o fibroso, como lo es el ligamento anular del radio y el ligamento, ¿cómo se llama el ligamento del apófisis odontoide con el atlas? ¿Se acuerdan? ¿Mm? No, un ligamento que es así redondito, que sale en el laboratorio. Teníamos un atlas con ese ligamento. No sé cómo dura ese atlas en verdad. El ligamento transverso. ¿Se acuerdan los que expusieron ayer de columna? Que había un ligamento cruciforme, que tenía una forma de cruz. Ya, la parte horizontal lo da ese ligamento, el ligamento transverso. Ya, trocoides, movimientos de pivote. Trocoleoartrosis, movimientos de flexoextensión, como una bisagra. Condyloartrosis, también, bueno, acá depende, es como los movimientos de los dedos también. ¿Ya? Los dedos también tienen flexoextensión, como cóndilos que son. Y si analizamos la ATM como una bicondilia, es lo mismo, también movimientos como de bisagra. La enartrosis tiene mayor grado de movilidad, porque tenemos, en el caso del hombro, una flexión, extensión, ¿cómo se llamaba esta? Abducción, una aducción, rotación Lateral. lateral, rotación interna, y después todos los movimientos juntos son una circunducción. Entonces tiene el mayor grado de movimiento. Las otras no, están más limitadas. ¿Qué nos falta ahí? Nos faltan dos. ¿Sí? A nivel de la trapecio metacarpiana, ¿cómo se llamaba? Celar. La celar, o encaje recíproco, o encilla de montar. Tiene esos tres nombres. Lamentablemente, no me acuerdo cómo dice el compendio. No me acuerdo. Me lo aprendí de las tres maneras, dependiendo cómo me preguntaban. ¿Cómo era? Ah, por eso dejaste de ocupar el lápiz, murió. Miren. Pone celar. Con C, ¿cierto? No con S. Y doble L. Yo feliz porque había plumones ahí. Ya, entonces se caracteriza por tener una forma convexa y cóncava a la vez. Es como súper raro. Entonces, si tenemos acá su carilla superior, tiene una convexidad y una concavidad, y encaja recíprocamente con una de igual forma. La articulación trapecio metacarpiana, y dicen que también la clavícula encaja a través de un menisco aquí en el esternón. Solita no calza. Entonces, como esa tiene una forma como la que dibujé, y la clavícula también a nivel en su extremo external, va a calzar como un doble encaje recíproco, tanto de la parte del esternón con el menisco como de la clavícula con el menisco. Por eso es un doble encaje recíproco. ¿Ya? Falta una. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Se me olvidó. Esa era la anatomía ya. Falta una. Acuérdense. Que yo me olvidé. Entonces, con el ¿qué será?
Va, falta una. Esferoidea. No, la esferoidea y la enartrosis son lo mismo. ¿Ya? ¿Puedes ponerle enartrosis o esferoidea? Sí, alguien lo dijo por acá. La artrosis. Perdón, la artrodia. ¿Qué son la artrodia? ¿Cómo era? Esferoidea o esferoidea. La que tiene movimiento deslizante. Sí. Para que tenga un movimiento de deslizamiento, las superficies articulares tienen que ser planas. Como por ejemplo, las carillas articulares superiores e inferiores de las vértebras. ¿Dónde más tenemos una artrodia? A nivel de la acromio clavicular. ¿Cómo articulaba esta? ¿Se acuerdan que era así un acromion planito y así el borde external? O sea, acromial, y articulaba así. La única forma de mantenerlo sujeto eran con ligamentos acromio claviculares. Entonces era una articulación plana. ¿Dónde más tenemos? A nivel de los carpos también tenemos artrodias y a nivel de los tarsos también. Todas esas articulaciones son planas. Y artrodia. ¿Ya? Ahí hay algunas características por cada cosilla que dijimos, que también están en el PPT. Entonces sáquenle foto a la sinartrosis, a la antiartrosis, a la diartrosis, a la de artrología, y después la idea es igual que puedan tratar ustedes de ver ejemplos. Entonces busquen ejemplos de la dentada, busquen ejemplos de la escamosa, de la armónica. No es tan difícil si tienen esa estructura, si se aprenden esa estructura no es tan difícil. Eso es todo artrología. Ahora, igual faltan algunos ligamentos, pero eso al final les da como la información visual que reciban del mismo néter. Les puedo preguntar del codo, de la rodilla o de la columna, también esa imagen que sale el néter, donde pescan el atlas y el axis y hacen como un corte frontal y sale como el ligamento cruciforme, los alares. Ese igual podría salir en la prueba. ¿Ya? Como imagen ahí. Rotule ligamentos. Así va a ser la parte práctica. Puro rotular. Rotular músculos, ligamentos y huesitos. ¿Ya? Y la parte teórica va a ser alternativa, verdadero y falso. Darle la flechita. El profe Héctor tiene idea de complete la oración. Pero con alternativa. Ya. ¿Le sacaron fotitos? Vamos a hacer una simulación antes de la prueba. ¿Cómo una simulación? No, te da tiempo, yo creo. ¿Los circuitos? Ah, no. Imágenes rotuladas nomás porque lleva mucho tiempo y la verdad que igual no resultó muy bien en Kine. ¿Qué cosa? Lo vi rotando viendo muestras óseas. Fracasó la prueba. A nosotros entonces no nos van a hacer gincana. No. Igual es bueno. Es que había chicos que sí sabían, pero como íbamos rotando cada 2 minutos, se ponían nerviosos y me ponían cosas o omitían cosas. Había un maxilar superior. Lo veían rápido, como tenían que pasar, estaban pendientes de lo de al lado. Le ponían etmoides. No hay ningún etmoide en el laboratorio. Y yo les dije, antes de entrar a la prueba. O le pusieron temporal. No sé por qué le ponían temporal. O a veces ponían, ya le decía, nómbreme el esternón. Bueno, ¿qué estructura es esta? Y era el esternón. Y nómbreme sus 3 partes. Y ponían lo que alcanzaban y se iban al lado. Ponían, no sé, manubrio, cuerpo y apófisis sifoides y no ponían esternón. Igual les bajaba. Entonces el factor nervioso más tiempo complicó bastante. Ahora rotular lo hice el año pasado con los de anatomía, cabeza y cuello. Entonces proyectamos una imagen porque en la prueba igual una imagen en blanco y negro o una imagen en chiquitito igual no se ve muy bien. Entonces proyectábamos la imagen. Ya, rotúleme los ligamentos señalados ahí en la pizarra. En el proyector, la imagen. Y se veía mucho mejor y todos veían. Con la lucecita apagada. Entonces estaba piola. Y eso quiero repetirlo. Al menos alcancé mejores resultados así que con el factor
juego de... La prueba va a ser el jueves o el viernes. Ah, es verdad. La prueba tendría que ser el jueves, sí o sí. Porque no me prestan material acá. Y como quiero hacer la prueba de laboratorio junto con la de cátedra, no tendría data para pasarle las imágenes. Entonces un grupo va a venir, mi grupo conmigo y el grupo de Héctor con él. Es lo mismo, se van a hacer las mismas preguntas. Solo que va a haber uno sonriendo y el otro enojado. Es la única diferencia, uno sonriendo y uno enojado. Ya, ahora pueden trabajar en histología para que no les vaya mal en la prueba. Ah, mañana vamos a hacer la clase de repaso online para los que quieran. Ahora, ¿a qué hora? Igual me gustaría que lo hicieran ustedes. Ojalá después del almuerzo. No lo quiero hacer temprano. Sí, yo creo que a 4 buena hora. Es re buena onda el profe. Ya. Es re buena onda el profe. ¿Salió piola?